Primero es que tengo que agradecer a la academia, a sus autoridades, amigos todos, por hacer de esta reconocida y siempre herramienta fundamental en el debate de las ideas en el país, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un espacio, una plataforma para la discusión de temas fundamentales. Yo quiero reiterar que yo soy una persona profundamente respetuosa de los escenarios y esto es una actividad estrictamente académica. Y por vía de consecuencia, voy a hacer un esfuerzo de validación en materia de mis argumentos respecto a temas que por la velocidad con que vivimos los dominicanos y dominicanas, nunca forman parte de la naturaleza de las discusiones esenciales. Sin embargo, frente al deterioro del modelo partidario que se ha experimentado como un fenómeno en toda América Latina, es evidente que cuando uno combina las amarguras democráticas que tienen ciudadanos de esta parte de la región, coinciden en que no solo los elementos de abstención que se presentan en el sistema electoral formal constituyen materia prima para pensar en los outsiders, sino que fenómenos que han respondido a la enorme fatalidad que ha tenido el sistema político tradicional, concluyen en la idea de que es importante hablar del fenómeno de los outsiders. ¿Qué es un outsider? Eso es lo primero. Un outsider es una figura contrapuesta a las estructuras partidarias tradicionales. Analizarlo desde la perspectiva de América Latina yo lo voy a dejar para un segundo ciclo, porque las características de la región se parecen más al Macondo de García Márquez que a la realidad. Entonces el primer punto de partida que quiero tomar es el modelo político norteamericano, porque resulta y viene a ser que en la lógica del análisis de la figura de los outsiders, nadie pensaría que el sistema político norteamericano, con un nivel de estabilidad, como demócratas y republicanos, pudo producir fenómenos que de una forma u otra se tipificaban como outsiders, independientemente de los resultados. Y comienzo por el modelo político norteamericano. Bueno, una de las razones fundamentales que explican el éxito electoral de Bill Clinton en un proceso en que compitió contra Bush padre, tuvo mucho que ver con una figura de ruptura, el típico outsider, que se presentó de manera independiente y obtuvo 7,2 millones, Rose Perot. ¿Quién era Perot? Era un empresario petrolero de Texas, sin vínculos formales con la práctica política tradicional, pero entendió que los partidos formales del sistema no los representaban. Generó 7,2 millones de votos. Y frente a eso, si bien es cierto no obtuvo resultados electorales, las características de ese comportamiento se tradujeron en una victoria indirecta de un candidato formal, Bill Clinton. Si no se hubiese presentado una figura con las características de Perot, difícilmente Clinton hubiese ganado. Bueno, eso fue el resultado. Pero el fenómeno de los outsiders, la gente siempre los construye como una perspectiva de carácter presidencial, pero no necesariamente es así. Un outsider puede ser una persona que genera una ruptura en el orden municipal, congresional o de cualquier característica. Hay otros fenómenos en Estados Unidos, y repito que lo tomé como punto de partida porque hay mucha formalidad a la hora de analizar el fenómeno político norteamericano, por el nivel de estabilidad de demócratas y republicanos, resulta impensable. Sin embargo, en el estado de Minnesota surgió otra figura con esas características parecidas. Se llamaba Jesse Ventura. Era un luchador que compitió por la gobernación del estado y evidentemente se presentó al margen de los partidos tradicionales, presentó una candidatura y obtuvo una victoria. ¿Por qué yo presento estos dos fenómenos? Porque cuando muchas personas me preguntan a mí si el actual presidente norteamericano es un outsider, yo hago una definición propia de nosotros los dominicanos a la hora de analizar fenómenos con estas características. Si bien es cierto el presidente Trump no es una figura outsider, él sí representa una ruptura con el modelo partidario tradicional, aunque utilizó la plataforma del Partido Republicano, que en términos prácticos su candidatura estuvo contraria a todo el orden tradicional del partido. Repito, él no es un outsider, pero es una figura de ruptura dentro del partido. Ahora,
Ese tipo de referencias siempre son importantes porque en América Latina siempre ha existido caldo de cultivo para el fenómeno de los outsiders. Muchos estudiosos apuntan sobre si las figuras que dentro del marco de lo que muchos conocen como Guerra Fría emergieron con éxito electoral se pueden reputar de outsiders. No. Las figuras que emergieron como ruptura del orden establecido en los últimos 60 o 70 años fueron en primer nivel Fidel Castro, que tomó el poder en el año 1959, fundamentalmente un 1 de enero, llegó a La Habana, Cuba. Pero Fidel Castro no era un outsider porque no se presentó como una figura partidaria. Sí es una expresión de ruptura dentro de un criterio de carácter revolucionario que le hizo tomar el poder. Y otro modelo, evidentemente, con las características similares al éxito revolucionario de Fidel Castro, fue el movimiento sandinista en el año 1979 en Nicaragua. Esas son figuras de ruptura que producto de un proceso revolucionario toman el control del poder. Esos no son los típicos outsiders. Ahora bien, vamos a hacer un balance de lo que ha pasado en América Latina respecto de una humilde tesis que yo he desarrollado sobre la base de que en la medida de que los partidos políticos tradicionales se van deformando, eso crea las condiciones indispensables para la construcción de figuras outsiders. Dos modelos. El primero, la gente se le olvidó, pero Alan García ganó el poder a través del APRA. Y evidentemente era un partido tradicional en Perú, un partido sustentado por una figura emblemática que se llamó Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero cuando Alan García gana el poder y se genera una fascinación en el Perú y en una parte del continente sobre el no pago de la deuda externa, Perú implosionó. Y se generó una etapa de hiperinflación donde el descrédito de los partidos políticos tradicionales condujeron a que los ciudadanos miraran otra oferta. ¿Cuál fue esa oferta? La exitosa y la no exitosa. La planteo desde la perspectiva de que el agotamiento de esos partidos tradicionales, fundamentalmente el APRA, provocó, en el caso de Perú, dos fenómenos típicos de outsider. El primero, un intelectual de una formación vasta, la mayoría de los que estamos aquí leímos sus trabajos, muchos de nosotros sentimos ruptura por sus zigzagueos ideológicos, pero hablo de Mario Vargas Llosa. Pero el otro que se presentó era así como le decían, un chinito, mentira, era japonés de origen, y presentó una candidatura en el marco de un proceso de descreimiento de la sociedad peruana respecto al tema de los partidos tradicionales. ¿Quién ganó las elecciones? Alberto Fujimori. El típico outsider, sin base tradicional en los partidos y que surgió como resultado de la rabia social acumulada por la sociedad peruana. Y en la cresta de ese proceso de popularidad, él hizo cosas como la siguiente. Cerró el Congreso. Y cerró el Congreso en el marco de un proceso donde esa acción de ruptura le provocó el 85% de popularidad, porque los outsiders colocan los oídos en el corazón de la ciudadanía y actúan con ese criterio al margen de la lógica de los partidos tradicionales. Y otro acontecimiento que le colocó en la cresta de la popularidad fue un hecho que muchos de los que están aquí van a sentir nostalgia por lo que voy a decir, pero bueno, había una figura fundamental dentro del movimiento revolucionario en Perú que se llamaba Abimael Guzmán. Le decían el presidente Gonzalo. Y era un líder importante de una corriente que se llamó Sendero Luminoso. No voy a entrar aquí en disquisiciones respecto de la validez o no de Sendero Luminoso. Lo que estoy diciendo es que ese outsider llegó al poder ultrapopular, cerró el Congreso y consiguió un acontecimiento fundamental que llenó las expectativas de una población que quería resolver el problema con Sendero Luminoso. Y eso lo colocó en la cresta de la popularidad. Ese es un referente fundamental para entender los fenómenos del outsider en América Latina. Otro fenómeno. Estoy hablando de la región, comencé por los Estados Unidos. Venezuela. Bueno, Venezuela constituyó el primer referente de estabilidad democrática a través del año 1958. Ellos firmaron lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo. ¿Qué era el Pacto de Punto Fijo? Era un acuerdo de alternancia política entre dos organizaciones, Acción Democrática y COPE. Y esos partidos por más de 40 años se alternaron en el poder. ¿Y qué pasó con Venezuela? Que en esos 40 años creció la inequidad social, se profundizó la pobreza
y en el marco de un proceso de ajustes económicos encabezado por Carlos Andrés Pérez, que era una expresión del sistema político tradicional, porque había sido líder de Acción Democrática, había ocupado la presidencia en un primer ciclo y emergió como figura construyendo nuevas esperanzas en la población venezolana, llegó al poder y estableció un recetario de transformaciones de carácter económica. Vino un conflicto, la gente se fue a la calle, eso se llamó el Caracazo, que fue la expresión de inconformidad de los sectores populares con las políticas económicas. Hay un famoso escritor que hace recomendaciones para el comportamiento social y económico en América Latina, que era jefe de la política económica de ese gobierno que provocó esa ruptura, Moisés Naim. Y frente a eso, evidentemente, la gente reaccionó. ¿Y qué pasó? Bueno, que la población insatisfecha con las recetas de los partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI, validó una acción revolucionaria que intentaba romper con el orden institucional, y la reacción inmediata fue del aplauso, de la solidaridad, y aunque el proyecto no se concretizó, porque Venezuela organizó un proceso de transición con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Velázquez, para organizar elecciones posteriores. Pero miren qué interesante ese fenómeno, porque uno de los fenómenos de los outsiders que hay que estudiar mucho es el fenómeno de Venezuela. Fue lo siguiente, que si bien es cierto que Carlos Andrés Pérez perdió el poder, la figura que ganó las elecciones a posteriori de ese proceso no fue Chávez. No fue Chávez. Para que ustedes vean lo que es la vida. Entonces, eso es un elemento muy importante, porque la acción de Chávez respecto al tema del Caracazo fue un acto de ruptura. Ahora, donde Chávez emerge como una figura de carácter outsider fue en las elecciones a posteriori, porque él se presentó bajo un camuflaje sumamente interesante. Él utilizó la plataforma del ente que unificaba a la sociedad venezolana, creo que todavía lo unifica, Bolívar. Y él construyó un proyecto que se llamó así, Movimiento Bolivariano, fundamentalmente. Y apelando al discurso de la unidad alrededor del pensamiento de Bolívar, ¿qué hizo él? Él fue a un proceso de elecciones y barrió en las elecciones. ¿Por qué barrió? Porque el agotamiento del modelo político tradicional le construyó dos opciones muy interesantes. Y la gente, inconforme con los partidos políticos, apeló mediante el método electoral al respaldo de un candidato que era el típico outsider. Dos opciones le presentaron. La primera, una ex reina de belleza sin ningún criterio sobre la política, Irene Sáez, que había sido Miss Universo, pero no tenía ningún tipo de conexión ni formación tradicional desde el punto de vista de la política, se presentó como una candidata del COPEI, que era un partido de tradición social cristiana en Venezuela, que evidentemente se había agotado. Y la otra opción que se presentó fue Salas Romer. Es decir, el outsider tuvo la capacidad de dividir a los partidos tradicionales y se presentó con bastante éxito. Yo no voy a entrar aquí en discusiones respecto a que si el proyecto bolivariano fue bueno o malo. Lo que estoy definiendo cuáles son las características fundamentales que garantizaron el éxito innegable de un típico outsider. En este caso, es evidente que en el caso de Venezuela, el fenómeno de Chávez ganó las elecciones. Y usted puede estar de acuerdo o no con lo que Chávez representó, pero fue un outsider que se validó democráticamente como el que más. Porque el proceso de reforma constitucional en Venezuela provocó que su mandato fuese refrendado. Y cada vez que se presentaba, evidentemente él ganaba las elecciones. Usted puede discutir los métodos que se implementaron para organizar el proceso de elecciones. La verdad es que tuvo una validación sin precedentes. Otro fenómeno que yo pienso que hay que colocarlo sobre la mesa y que revela no la condición de figura outsider, sino de ruptura, Evo Morales. Es interesante recordar ese fenómeno. Aún está vivo, lamentablemente su partido político se ha dividido y hay una confrontación propia de la lógica de esta región de los partidos políticos, pero bueno, vamos a explicar el fenómeno. ¿Evo era un político? Sí. ¿Evo tenía una construcción partidaria inicial? No. Él era un líder del movimiento cocalero. Ojo, cocalero.
que un famoso embajador norteamericano en ese momento, hoy condenado por los tribunales norteamericanos de por vida por un acto de traición, era embajador interino allá, hablo de Bolivia. Y cuando vio que las posibilidades de Evo eran evidentes, dijo que los Estados Unidos no iban a aceptar un candidato que defendiera la cocaína. Él no sabía que la hoja de coca no tenía que ver nada con la cocaína en términos reales, pero fue una impugnación que se le hizo. Pues bien, ¿qué hizo Evo? Le impidieron resultados electorales favorables, pero evidentemente construyó una mayoría por las características multiétnicas de la sociedad de Bolivia. ¿Qué hizo él? Bueno, él construyó una alternativa política a través de una organización. Y su innegable éxito electoral está fuera de discusión. Lamentablemente el partido se fragmentó, entró en un proceso de contradicción, de persecución de carácter política y de golpe de Estado organizado. Estoy haciendo ese paseo por América Latina para entrar en los componentes característicos de la noción de los outsiders. Cuarto componente, que yo pienso que es importante sostener. Ecuador. Bueno, Ecuador ha sido un país de una enorme tradición política conservadora. Una de las figuras fundamentales se llamó León Febres Cordero, que tuvo un peso específico en el pensamiento ecuatoriano. Evidentemente, el modelo ecuatoriano se disolvió, se fragmentó. Y cuando eso pasó, ese país discurrió por fenómenos tan interesantes como Abdalá Bucaram, un político, si se puede considerar político, evidentemente una figura ultra popular que en algún momento generó simpatías, ganó el poder, pero hay veces que tú ganas el poder y no sabes qué hacer con el poder. Bueno, él combinaba la condición de artista con ese número de cosas y bueno, vino un golpe de Estado. Y otro que era una figura fundamental, Yamil Mahuad, que era una figura de muchas condiciones, un tecnócrata que se presentó de candidato y evidentemente se le disolvió el poder de las manos. En ese interregno, un coronel también hizo un intento de reproducir el esquema venezolano, Gutiérrez, con un relativo éxito electoral, también derrocado, y emerge una figura con las características de Correa. Economista de formación, de preparación, y construyó en una plataforma ciudadana, en principio, sus posibilidades electorales. Ahora, yo sería una persona poco responsable si en el marco de este tipo de participación, repito que le doy las gracias por invitarme, reduzco el análisis a un fenómeno estrictamente de outsider y no outsider. Yo pienso que lo que impulsó todo este fenómeno de transformación por las características iniciales de outsider y después de partidos políticos que impulsaban esos outsiders fue una figura antes de llegar a Brasil. Y evidentemente el ascenso al poder de Hugo Chávez transformó el rostro de la realidad de América Latina. No estoy validando los criterios de Chávez respecto a múltiples temas. Lo que estoy diciendo es que un componente de carácter coyuntural le favoreció. ¿Por qué? Porque cuando Chávez llega al poder hay una crisis de los modelos políticos tradicionales. Pero Venezuela, con el potencial petrolero, en primer lugar, por el posicionamiento de las commodities en los mercados internacionales y por la expansión de la inversión china en esta parte de la región, se colocó en una posición de ventaja respecto a otras competencias. Y a partir de su victoria, esos fenómenos que combinaban los outsiders con la figura de ruptura hicieron lo siguiente. Ganaron elecciones en Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y transformaron todo el mercado. Doy dos ejemplos. Paraguay. Ese sí fue un retrato perfecto de una figura outsider. Un cura, apellido Lugo, se presentó de candidato sin ningún tipo de respaldo de los partidos tradicionales. En el caso específico de Paraguay, debo decir que en Paraguay
al igual que en el caso de México en su momento, ha existido un partido que es casi una dictadura perfecta. Se llama el Partido Colorado. Es un partido fundamental en la vida política de Paraguay porque ha mantenido el control de manera absoluta de los procesos políticos. Salvo el caso de Lugo, el Partido Colorado es técnicamente un partido único, todavía tiene control del poder. Y no sé cuántos de ustedes, en su época de juventud, leyeron Augusto Robastos. Tiene una novela fundamental, que revela lo que fue el gobierno de Rodríguez de Francia y cómo la tradición paraguaya se ha caracterizado por esa dimensión y peso específico de un hombre sobre las instituciones. Bueno, Lugo ganó el poder, pero como outsider, pero como de costumbre, vino un golpe de Estado y le sustituyó porque los outsiders, cuando no construyen aparatos partidarios, tienen una debilidad de carácter institucional. Entonces, lo que hizo Chávez en su momento fue que empujó o impulsó todo un proceso mediante el cual se estimuló el éxito electoral mediante los mecanismos formales de competencia. Y quiero hacer la digresión aquí. Uno de los elementos fundamentales que caracterizó el discurso de izquierda en toda América Latina era que el método revolucionario era la única alternativa de carácter de toma del poder. Porque los experimentos en América Latina de partidos políticos alternativos habían fracasado en el marco de la Guerra Fría. Y hago un pase de revista. Fracasó Bosch en la República Dominicana, fracasó Arbenz en Guatemala, hay que decirlo, fracasó Allende en Chile y un experimento muy cercano, Maurice Bishop, también fracasó. Es decir, existían todos los elementos en el marco de un concepto de Guerra Fría para tener sospecha sobre esos partidos con esas características. Y lo que hace el fenómeno de Chávez, repito, yo no estoy pontificando los niveles de favorabilidad de lo que representó Chávez. Estoy haciendo referencia a acontecimientos históricos. Lo que hace Chávez es que empuja todo ese proceso. Y hablé del fenómeno de Paraguay. Pero hay un fenómeno que, frente a las características del análisis político, no guarda ningún tipo de parámetros, y es el caso argentino. Ese es un caso sumamente singular. Al margen de las valoraciones que se tenga sobre el pueblo argentino, que es un pueblo muy bueno, muy decoroso, muy digno, muy responsable. Bueno, el justicialismo es un partido que no lo entiende nadie en la lógica de la reflexión política. Es un partido que tiene de todo, que fue capaz de tener a Duhalde, ¿verdad?, promotor del proceso de transformación, de control de las empresas, del Estado, transformarla, que tuvo la capacidad de tener a Menem, pero también a Kirchner. Y tú decías, ¿cómo es posible este ping-pong ideológico en el marco de un partido llamado justicialista, pero con este nivel de diversidad? Bueno, el kirchnerismo, y no estoy validando las recetas de Kirchner, representó una ruptura frente a la formación tradicional de ese partido justicialista. Que si bien es cierto era el mismo partido, pero se puso un uniforme diferente, porque la coyuntura de carácter electoral lo favoreció. Y repito, este es un tema que podríamos discutirlo en cualquier escenario. En América Latina, la fuerza de las ideas siempre son importantes y determinantes, pero cuando quieren construir una mayoría electoral, tienen que generar los pactos inteligentes para que esa visión de la sociedad termine siendo una opción con verdaderas posibilidades de poder. Entonces, el kirchnerismo hace esas jugadas políticas extrañas, inentendibles, pero evidentemente con esas características. Yo solo doy un ejemplo. Yo tengo una hija que estudió en Chile y un día vino y me dijo, papá, va a volver el kirchnerismo, va a volver el kirchnerismo. Le dije, no, eso no puede ser posible, pero acaban de perder, están desacreditados. Me dijo, no, papá, yo vivo en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, 86% del pago de energía eléctrica está subsidiado. Yo, ¿cómo? Y el nuevo presidente le desmontó de un golpe ese subsidio. Yo a distancia dije, bueno, mira, tú conocerás poco de política, y aquí hay economistas
Pero no hay éxito electoral que te golpee el estómago y los bolsillos. Evidentemente va a volver el kirchnerismo. Y volvieron. Lo que parecía impensable, volvió Cristina y ganó. Por eso la construcción de los fenómenos de outsider, evidentemente, siempre se montan en la cresta de el descreimiento, la escasa reputación de los partidos políticos tradicionales. Hay un fenómeno que yo siempre lo dejo para esta parte, para hacer una siguiente reflexión. Yo tengo mucho respeto por los vecinos. Nosotros compartimos una isla. Bueno, pero a la gente se le olvida que a la hora de hablar de figuras de outsider, hay que pensar en Jean-Bertrand Aristide. Él era un típico outsider, porque él utilizó la plataforma de la religiosidad, se presentó de candidato y evidentemente ganó por la fuerza del voto popular. Gobernó, vino el golpe de Estado, otra situación se presentó, pero él es un fenómeno del outsider. Es una figura que rompió en términos prácticos con la tradición partidaria y por vía de consecuencia ganó el poder. Interprete lo otro como usted lo entienda. Estoy hablando del fenómeno outsider como acontecimiento de carácter electoral. Cuando la gente me pregunta a mí, de cualquier manera posible, sobre qué yo creo de que si el fenómeno de los outsiders tienen posibilidad en República Dominicana. Bueno, yo no tengo la capacidad de Mandrake el mago, pero yo puedo hacer una aproximación. Y voy a ir de la tesis estadística a los acontecimientos. La fuente por excelencia de un outsider con éxito radica en niveles de atención altos y descreimiento del sistema de partidos tradicionales. Y en el caso de la República Dominicana, en el último proceso electoral, 46% de los ciudadanos con derecho a votar no votaron. Al partido que yo pertenezco, y yo hago militancia con sentido crítico, es un partido que tiene mayoría electoral en el marco de una minoría ciudadana. Lo repito, mayoría electoral en el marco de una minoría ciudadana. Lo que pasa es que el éxito electoral vuelve loco a la gente y no lee las estadísticas electorales que son materia prima para eso. La gente me dirá, ¿el peso específico de los partidos políticos en la República Dominicana sigue siendo un factor electoralmente determinante? Sí, pero no como antes. Porque las figuras fundamentales que eclipsaron la vida política dominicana post Trujillo tenían un peso específico que trascendía la lógica electoral. El que era de Bosch, el que era de Peña, el que era de Balaguer, era de ellos sin necesariamente militar en los partidos políticos. El doctor Balaguer, que yo no sé si es un sacrilegio hacer esta ponderación aquí, en este escenario tan democrático, ¿no? ¿Verdad? Y tan tolerante frente al pensamiento de Balaguer. Pero el doctor Balaguer apelaba a un concepto que era una manipulación de esa simpatía al margen de la militancia. Decía la masa silente. No, la masa silente eran los mismos balagueristas que fueron trujillistas en su momento y que entendían que había que votar por él para retenerlo en el poder. Pero él le decía masa silente. Ahora, frente a eso, ¿ha tenido la República Dominicana expresiones de outsider? Miren, sí, yo creo que sí, pero sin conseguir éxito, porque en la República Dominicana hay una propensión a querer reproducir los fenómenos que son exitosos en otras sociedades sin entender que cualquier país se parece a este, pero este país no se parece a ninguno. Entonces la gente dice, porque funcionó allá, vamos a traerlo para acá, y eso no es así. Decía doña Cecilia García que en el mundo hay un país donde el peso es un tolete y lo casual una chepa. Y como un poquito de chin, hay gente en este país que come un chin de chepa. O sea, este es un país muy especial. ¿Hemos tenido outsiders? Sí. Yo creo que el experimento del padre Toño fue en gran medida replicar el éxito que tuvo Aristide. Ahora, la sociedad dominicana no se parece a la sociedad haitiana. Son dos cosas diferentes, pero totalmente diferentes. Y hay otras figuras que han querido constituirse en outsiders exitosos
porque no tienen vinculación formal con los partidos y se montan en partidos, sin importar el tamaño de los partidos, creyendo que es posible conseguir ese éxito. César Estrella Sadalá, Roberto Saladín y paro de contar. ¿Eran figuras con reconocimiento? Sí. ¿Tenían prestigio? Sí. ¿Usaron plataforma de partido? Correcto. Pero la población no los percibió porque en esa coyuntura no constituían outsiders reales. Frente a eso, yo creo, repito, sin ánimo de presubirme Mandrake el mago, que los nuevos modelos de outsider van a ser una combinación de gente que rompe con los partidos, pero utiliza la plataforma de los partidos. Y yo pongo un ejemplo práctico. Las candidaturas independientes en este país, yo las respeto. Y creo que el actor que ha desarrollado más la posibilidad de una candidatura independiente es la insatisfacción del ciudadano con los partidos tradicionales. Y la gente comienza a mirar para allá porque en los partidos no se siente satisfecho. Tan elemental como eso. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes tienen un primo, un tío, un familiar o un amigo en la ciudad de Nueva York. Pero casi todos tenemos. Bueno, pónganle atención a lo que ha hecho Mondamit en Nueva York. Hace 7 años se naturalizó. Es State Assembly, asambleísta estatal. Derrotó a una figura emblemática, Andrew Cuomo, que había sido gobernador, hijo de Mario Cuomo. ¿Qué hizo el personaje? Bueno, él identificó cuáles eran los temas fundamentales de la población neoyorquina y dijo, por ahí me voy. Asumió un discurso, la estructura formal del partido no estaba con él, pero la gente abajo le votó. Conclusión, va a ser el candidato y tiene toda la posibilidad de ganar la presidencia. La alcaldía de Nueva York. Entonces, yo creo que hay una tendencia hacia si el partido tradicional, su cúpula te repele, construir alianzas abajo, porque al final de la jornada esa alianza es la que garantiza con sectores sociales y gente del partido una mayoría. Otro componente que yo creo que es un sueño. ¿Dejarán de existir los partidos políticos? Todo el que apueste a ser un outsider creyendo que los partidos políticos van a dejar de existir, eso es ficción. Es evidente que los partidos políticos van a seguir teniendo un peso específico. Y el gran problema que tienen los outsiders, los candidatos independientes, es que la nomenclatura electoral, ellos no la entienden. Tú puedes ser muy popular, pero tú tienes que tener la persona que te represente el día de las elecciones en vengan a ver. Porque tú no tienes la estructura ahí para contarte los votos. Tú puedes ser muy popular, pero eso no se traduce en éxito. Ese es el gran problema. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay una figura en México que representó la ruptura dentro del partido y construyó un mecanismo alternativo. ¿Él fue un outsider? No, él fue un candidato de rupturas. Andrés Manuel López Obrador. Y lo dejé para que nos deleitáramos con él. Miren. Él fue gobernador del estado de Tabasco. En México ser gobernador de un estado es casi ser un presidente. La gente que hay ahí. Yo conocí a un gobernador en Monterrey y por la población que manejaba era casi 2 veces República Dominicana. O sea que el poder. Bueno, pero López Obrador rompió con su partido. Salió de gobernador y fue al PRD de allá, de México. Se presentó de alcalde, ganó. Ganar la alcaldía del DF, eso maneja más presupuesto que cualquier presidencia en América Latina. Se presentó de candidato, le robaron las elecciones. Se presentó de candidato, se las robaron de nuevo y dijo, bueno, espérate, yo voy a construir un mecanismo alternativo. Y construyó su partido, su corriente. No solo ganó las elecciones, sino que preservó la continuidad.
Claudia Sheinbaum. Él no es un outsider, él es una figura de ruptura. Ahora, ¿cuál es el problema de los outsiders? Que cuando no tienen una base real desde el punto de vista político, contribuyen con lo que yo llamo el descrédito del modelo. Porque hay dos caras de la moneda. Yo quiero mucho a Guatemala, es el país de la eterna primavera, un clima bonito, pero la crisis política en Guatemala provocó hasta que un comediante llegara a ser presidente. El presidente Morales era un comediante, o sea, los paralelismos lo hago dentro del marco del mayor respeto posible. Es como que Raymond Pozo fuera presidente. Pero eso se produce por el descreimiento que tiene la población respecto a los partidos políticos. Y cuando viene esa ruptura, San se acabó. Los fenómenos en América Latina tienen que servirnos a todos para hacer una reflexión. No es lo mismo ser una figura de ruptura que un outsider. Ahora, el factor determinante que acumula la insatisfacción de la gente es el outsider. Y planteo porque este sí es una materia de debate. Hay múltiples maneras de analizarlo, pero yo voy a analizarlo desde mi perspectiva, humilde. Bueno, en El Salvador hay un presidente, Nayib Bukele. ¿Quién es Bukele? ¿Un outsider? No, él es una figura de ruptura. Es lo que se ha montado en la insatisfacción que tiene la sociedad salvadoreña de los partidos políticos. Y al igual que en otras coyunturas, él lo que hizo fue que identificó los problemas esenciales de Salvador y lo construyó como respuesta en materia de política pública del Estado. Él no es un outsider, él fue candidato de un partido tradicional, Farabundo Martí de Liberación Nacional, con todo el dolor de la izquierda aquí presente. Bueno, él fue candidato a alcalde de una demarcación pequeña y se presentó en San Salvador y fue. Pero bueno, cuando vino la intención de aspirar, Sánchez Serén, como todo caudillo, se instaló en el partido y le entró a patadas. Él dijo, ay, no hay problema, nuevas ideas. Y fundó un partido. Se presentó en las elecciones, ganó las elecciones y tiene al buró del FMLN corriendo en Nicaragua con 24 procesos de corrupción. ¿Qué hacen los outsiders? Los outsiders se colocan en la cresta de un tema determinado. Cuando llenan las expectativas de la gente le sigue. Pero cuando no tienen una base electoral ni un partido, evidentemente eso se derrumba. Por eso muchos de ellos construyen sus organizaciones, sus partidos. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes siguen las encuestas serias sobre popularidad de los presidentes, pero todas las que hacen es la gana. Lo que hay que discutir es si ese modelo es sostenible a largo plazo. Yo creo que no, porque él interpretó en una coyuntura específica qué querían los salvadoreños. ¿Qué querían los salvadoreños? Evidentemente luchar contra las maras, porque la gente habla de inseguridad. No, las maras es el fenómeno que contribuye con la inseguridad. Los métodos, nada democrático, pero nada democrático. En El Salvador hay un estado de excepción hace 7 años, que por la presunción de un tatuaje, lo grave es la mecánica de los pueblos nuestros. Cuando tú le preguntas al común de los ciudadanos, ¿están de acuerdo? Entonces, esa es la gravedad que tiene la construcción de los fenómenos de los outsiders. Y repito, América Latina es el caldo de cultivo por excelencia para esos procesos. Regularmente, la gente siempre le pregunta a uno, mira, en el caso de tal sitio, en el caso del otro sitio, en el caso de este sitio, las características de los países difieren. Y por vía de consecuencia no hay una fórmula específica para decir, este es el manual, y en función de este manual, evidentemente usted tiene que comportarse de la siguiente manera y usted es un outsider. El outsider
es una figura que tiene dos caras. La que a muchos les simpatiza, a los salvadoreños les simpatiza Bukele. Y otra que es inexplicable frente a la reflexión racional que hacemos las personas que defendemos derechos humanos y que creemos en los valores de la democracia. Hay dos fenómenos de rupturas tipificados incorrectamente como outsider. Uno en Brasil, Bolsonaro, y otro en Colombia, que ese sí es un fenómeno interesante, el de Colombia. Y comienzo, Bolsonaro es un político que hizo un aprovechamiento inteligente de una sociedad como la brasileña, donde el 30% del voto lo consolida el tema de los evangélicos, para que ustedes sepan. 30% del factor electoral en Brasil lo determinan los evangélicos. ¿Y qué hizo él? Con un Lula que estaba aquí, se colocó aquí y evidentemente creció. Tiene unos procesos que creo que no se va a salvar. Pero la justicia tiene que actuar. Freddy siempre con sus extremismos de izquierda. El otro fenómeno es Uribe. Miren, esto es una academia y evidentemente hay que hablar desde el punto de vista académico. Colombia. Colombia es la expresión de cómo las franjas oligárquicas en algún momento determinado entendían que su poder económico le facilitaba obstruir a un candidato. El Bogotazo fue una expresión de ira y de rabia de un pueblo que entendió que le mataron a su candidato presidencial. Y ese candidato presidencial había sido ministro de Educación y senador por la capital, Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, Gaitán llenó de expectativas a la gente, le dieron un balazo. ¿Y qué hizo la corriente liberal? Bueno, aquí no hay posibilidad de construir la mayoría electoral mediante las elecciones y las características geográficas de Colombia le facilitaron eso. ¿Cogieron para dónde? Para las montañas. Y todo el proceso que ha derivado en la situación de dificultad institucional que ha presentado Colombia tiene como eje esencial la incapacidad de reconocer las reglas democráticas. ¿Y qué pasó en la sociedad colombiana? Dos partidos se constituyeron en los dos partidos fundamentales, liberales y conservadores. Bueno, y al igual que Bukele, en su momento llegó un candidato y ese candidato interpretó el interés de la ciudadanía en su momento. Hablo de Álvaro Uribe. Y Uribe dijo, bueno, el concepto de seguridad nacional tiene que prevalecer. Y como el concepto de seguridad nacional tiene que prevalecer, yo me voy a inventar un término. Y ese término implica generar las garantías para que los ciudadanos en Colombia se desplacen con tranquilidad. Eso es lo que quería la gente. Cuando Uribe gana las elecciones, 82% de los colombianos querían andar por la calle con tranquilidad. Y él se subió en esa cresta y por ahí anduvo. Y rompió con una tradición de no reelección, modificó la Constitución y se presentó de nuevo. Y encontró una Suprema Corte de Justicia cómplice, una estructura política cómplice, y él avanzó. En el camino le pasa lo que a todos le pasa en el poder, que se tornan irreflexivos. Y se inventó un concepto que yo no quisiera repetirlo aquí porque le genera nostalgia a algunos aquí presentes, pero eran falsos positivos. Y en nombre de construir la paz requerida, estableció los llamados falsos positivos. Conclusión, gobernó por 2 periodos. En esa cresta, quien era su ministro de Defensa, el presidente Santos, se montó ahí, ganó el poder, se hizo enemigo, porque no crea que eso es una República Dominicana. Eso es la naturaleza humana. Entonces Santos se hizo el principal enemigo de Uribe, con estilos diferentes, pero se hicieron enemigos. Y eso habilitó una situación muy esencial.
¿Qué pasó en Colombia? Bueno, la fortaleza de Uribe, a posterioridad de Santos, construyó un candidato que venía del BID, no conectado con la realidad colombiana, pero era un tecnócrata, lo puso y al año generó una reforma de carácter económico. Y las calles de Bogotá se estremecieron, llegó la sangre y comenzó el descrédito, porque hizo una reforma. Pero la mayoría de los tecnócratas, con el permiso de algunos aquí presentes, tienen una noción eficiente de los números, pero a veces no compaginan los números con la realidad social y política. Entonces viene el problema, hay una reacción ciudadana. Bueno, ese conflicto que utilizó a Duque en su coyuntura para impedir que ganara Petro, provocó el éxito de Petro. Porque la insatisfacción de la gente en ese modelo le dijo, vamos a mirar a un outsider. Ese sí es un típico outsider. Primero por su historia personal, M-19, guerrillero, con todas esas características. Había sido alcalde de Bogotá. Y se presentó de candidato y ganó las elecciones. Esos son los fenómenos propios de la región. Y de nuevo, eso no implica que esos fenómenos químicamente se pueden reproducir en República Dominicana. Reitero, la República Dominicana tiene otras características. ¿Cuáles son los factores que generan nebulosa en países como los nuestros? El primero, la idea de que cada quien que pretende aspirar interpreta la realidad en función de su conveniencia. Y tú ves un ejército de exmilitares que han pasado del kepi y el uniforme a la aspiración. Pero no se dan cuenta que la práctica política tiene otras características y siempre han querido ser outsiders. Porque Chávez fue una figura de ruptura y querían reproducir el fenómeno de Chávez en la República Dominicana. Pero las características de Venezuela no se parecen a la República Dominicana y por vía de consecuencia no se podía cristalizar ese fenómeno. Y yo puedo comenzar a mencionar nombres de militares que confundieron la potencialidad del uniforme y el rango y la viabilidad de una oferta electoral. Yo soy, repito, muy respetuoso de los escenarios académicos y no quiero citar a nadie por su nombre, pero ustedes hicieron el ejercicio. Muchos de ellos terminan amargados porque la ilusión del uniforme termina en partidos pivot pequeños que sirven para alianzas y para repartirse el presupuesto nacional. Eso nunca fueron outsiders, ni intentos de outsiders. Fueron avivatos que se metieron al sistema de partidos en la intención de sobrevivir. Les repito, yo no estoy haciendo alusiones personales a nadie, estoy en una academia haciendo ese tipo de reflexión. Concluyo. ¿Qué hora es? No, estoy bien. Concluyo diciendo lo siguiente. Primero, le doy las gracias a todos y a todas por la invitación. Yo siempre he creído que la academia tiene que ser un espacio de reflexión. En la República Dominicana hay una disolución de los espacios de discusión. Aquí el inmediatismo, la cultura clientelar y la vocación del pensamiento con faltas ortográficas ha sustituido la posibilidad de que en el país la gente discuta ideas. Y somos intolerantes frente al que piensa diferente a nosotros. No, qué bueno que la gente no piense como nosotros, eso es lo bueno, eso es lo importante. Y sin ánimo chismográfico, quiero decir que en la República Dominicana el entusiasmo por los outsiders tocó las puertas y el corazón hasta de banqueros. Hasta de banqueros en plural. Banqueros en plural. Lo que revela es que ese fenómeno no es químicamente puro. Tú no lo puedes incorporar en función de una aspiración. Tú tienes que decir, yo tengo las condiciones, existen las posibilidades y en esta coyuntura me conviene. Pero repito, yo agradezco a los muchachos. Los muchachos excluye a algunos que no son muchachos, que están aquí presentes. Los muchachos de la actividad. Porque este tipo de discusión permite que uno tenga algún sentido de utilidad, porque la dinámica de la función pública, la política, uno pierde
su esencia. Y de verdad, yo les ruego que la academia siga siendo un espacio para discutir ideas, porque en el país hay un déficit de ideas. Los políticos fundamentales de todos los espectros en el país tenían ideas, defendían causas. Los actuales, salvo reconocidas excepciones, les gustan los costos, no las causas. Entonces tenemos un problema. Qué sé yo, tú podías discrepar todo lo que tú quieras de Juan Isidro Jiménez Grullón, pero él tenía un pensamiento. Tenía un pensamiento. Y está ahí plasmado. Tú puedes decir lo que tú quieras de Juan Bosch, pero tenía un cuerpo de ideas. Tú puedes discrepar de Peña Gómez lo que tú quieras, pero tenía un cuerpo de ideas. Miren, siéntanse mal, pero Balaguer ha sido la expresión del pensamiento conservador que con más habilidad pudo galvanizar ese sector político post-Trujillo. Eso está fuera de discusión. Pero él tenía ideas. Tenía prácticas que uno no comparte, ¿verdad? Pero él tenía ideas. Entonces él se paraba en un auditorio y decía A, B, C, D, E, F, G. Yo creo que las nuevas generaciones tienen un déficit de ideas. Entonces, la universidad, en este caso la UAS, tiene que ser como un instrumento que rescate el debate de las ideas fundamentales, porque el país necesita ideas para que la discusión no sea sobre la base de cuánto reparto, qué yo te doy, a qué yo aspiro, y la calidad del producto democrático, que al final de la jornada, si no se preserva, es lo que está facilitando opciones alternativas o de ruptura. Yo siempre he creído que en muchas demarcaciones la cura ha salido peor que la enfermedad. Y cuando la gente ha aplaudido al outsider, tú ves los indicadores, tú te das cuenta que hay una situación de dificultad. Usted puede defender lo que usted quiera, el gobierno de Venezuela, pero las cifras estadísticas demuestran la situación económica que hay en Venezuela. Usted puede defender lo que usted quiera, el modelo nicaragüense, pero las cifras y los indicadores demuestran eso. Como también usted puede defender el modelo dominicano y usted ve cómo andan las cifras. Sí. Pero lo importante es que se generen ideas. Yo concluyo dándole las gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo tengo mucha gratitud, siempre lo he dicho, cuando vine los otros días aquí para un tema propio de la función que yo desempeño, que mi mamá me traía mucho aquí, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo estudiaba en un colegio muy cercano que se llama el Santa Teresita, entonces yo venía con mucha frecuencia. Mi mamá trabajaba con Máximo Avilés Blonda y Liceo de Peña, Relaciones Públicas, que era la segunda planta del viejo edificio. Entonces yo venía con mucha frecuencia aquí y cada vez que desde la universidad me llaman, me buscan, yo con muchísimo gusto, porque yo creo en el papel que ha jugado la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el desarrollo de la sociedad dominicana. Qué bueno que así sea. Y además este es el espacio por naturaleza que ha formado a los que como yo venimos del subsuelo. Entonces eso tiene una implicación todavía de mayor valor. Concluyo diciendo que siempre es posible hablar de este tipo de temas y de verdad yo me voy a despedir de ustedes como yo siempre le digo a mi esposa. Yo a mi esposa le hablé una mentira piadosa. Yo sé que ninguno de ustedes dicen eso, no, pero no hay problema. Yo conocí a mi esposa y me decía ella, bueno, uno habla muchísimas mentiras cuando está enamorado. Entonces ella me dijo, bueno, ¿y qué tú piensas cuando tú regresas a República Dominicana? Yo le dije, bueno, no hay problema, yo voy a dedicar a la docencia, voy a ejercer la materia, pero mira, un poquito la política. Bien. Llegué, ha pasado lo que ha pasado, entonces por la mañana ella siempre me pregunta, ¿qué tú vas a hacer hoy? Ah, no, esto, yo salgo a la oficina, tengo que hacer una cosa a las 8:30, pero voy a las 6 de la tarde a una actividad académica en la UAS. Me dice, ay, por lo menos valió la pena el embuste. Porque yo le dije que me iba a dedicar también a este tipo de actividades, ¿no, verdad? Entonces, cuando llegue a mi casa, le voy a decir que el embuste valió la pena. Así que, de verdad, muchísimas gracias.